Qué bendición que estemos esta noche nuevamente conectados, que estemos con la disposición de poder escuchar lo que nuestro Señor tiene preparado para todos nosotros, esa palabra que nos va a ayudar esta noche a cimentar un poquito más nuestra fe. Los ministerios asociados en Tabernáculo de Sion les dan la bienvenida a todos los que ya están y los que se van a conectar poco a poco, en la medida que la transmisión avance. Vamos a orar esta noche para depositar esta noche el mensaje en las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que sea su Espíritu Santo quien nos ministre a todos nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos atesorar la palabra que el Señor ha preparado para esta noche. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque Señor, estamos agradecidos. Nosotros, Señor, sentimos amor por ti, y por amor a ti es que te servimos, tratamos de obedecerte en lo más que podemos, y sabemos que poco a poco vamos a ir consiguiendo mayores grados de obediencia, de humildad y de entrega a ti, Señor. Esta noche queremos depositar este tiempo en las manos tuyas, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar, pueda ungir esta palabra, porque es tu palabra, Señor, y tú respaldas tu palabra. Señor, te suplicamos esta noche y seguimos suplicándote por todos los que están en la primera línea de esta pandemia. Los médicos, las enfermeras, los ordenanzas, los que están en salud, los que están en limpieza, Señor. Todos los que están en cualquier centro de salud, Señor, los ponemos en tus manos y bajo tu protección, bajo tu cobertura. Señor, esta noche queremos entregar este tiempo en tus manos y queremos, Señor, que tú nos ministres y nos hables. Que tu palabra venga, Señor, directamente a nuestro corazón, a nuestra vida, para que podamos nosotros, Señor, atesorarla y ponerla por obra. Te lo suplicamos todo con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué bendición. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar el tema Dios ha prometido darnos su paz. Y es que para nadie es una noticia nueva decir que estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos complicados y a algunos de nosotros nos ha provocado esta época alguna crisis temporal, en la cual hemos visto cómo se ha glorificado nuestro Señor Jesucristo en las vidas de muchos de nosotros. Señor, esta noche el Señor quiere que nosotros pongamos atención a algunos aspectos que ahora que el Señor me permitía preparar esta palabra, hablaron a mi vida y pude yo entender algunos aspectos que no los tenía muy claros, porque hoy todos necesitamos escuchar mensajes que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, de manera que vivamos sin temor. Ese es uno de los aspectos, hermanos, que el Señor quiere establecer en nuestro corazón. Que nosotros, hermanos, vivamos sin temor, entendiendo que las promesas de Dios las ha dejado escritas para nosotros, sus hijos. Confiemos en ellas y vivamos con su paz. Él quiere ministrarnos su paz. Él quiere que nosotros vivamos con la paz que Él nos ha prometido darnos. Es la paz de Él es la que Él ha ofrecido darnos. Así que en los próximos minutos vamos nosotros a escudriñar las Escrituras para poder comprender cuáles son los propósitos del Señor en esa área que muchas veces nos causa mucha dificultad. Esa área donde aparecen temores en nosotros, miedos, inseguridades, y se apoderan de nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos buscar
dentro de la palabra, dentro de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Les voy a suplicar que me acompañen a la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Voy a leer, hermanos, por motivos de ilustrar la palabra para que pueda ser en el lenguaje más sencillo, en el lenguaje en el que todos nosotros practicamos a diario. El Señor me permitió tener dos versiones de esta lectura de Filipenses 4, versículos 6 y 7. La versión Reina Valera 1960 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el verso 7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero miren la versión esta, la Biblia en lenguaje sencillo. Fíjense que esta Biblia en lenguaje sencillo nos ilustra y nos deja en un lenguaje más fácil de poder comprender. Y dice siempre en Filipenses 4, 6 y 7, dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. El verso 7 dice: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo Jesús. Miren qué precioso, hermanos, la paz que Dios nos ofrece cuando depositamos nuestra confianza en Jesucristo. Nos permite reposar, descansar en sus promesas. Cuando llega una prueba o dificultad a nuestras vidas, tenemos la tendencia tan humana a afanarnos y preocuparnos demasiado. Quien está viviendo la situación adversa se llena de ansiedad, a veces hasta de angustia, y le parece imposible atender esa palabra que dice de la Biblia en lenguaje sencillo, cuando dice: no se preocupen por nada. Y fíjense, hermanos, que con relación a esta frase, por nada estéis afanosos, dice la Reina Valera, y esta Biblia dice: no se preocupen por nada. Hermanos, si nosotros esta frase, este versículo que comienza así, se lo decimos a una persona del mundo, a una persona que no ha nacido de nuevo, a una persona que está sumergida en la corriente del mundo y que anda muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, probablemente algunos de ustedes, al igual que yo, antes de recibir a Cristo, yo llegué a pensar que cuando un cristiano decía que no había que preocuparse por nada y que había que dejar todo en las manos del Señor, en más de alguna oportunidad yo le dije a mi esposa: eso es ser irresponsable, le dije yo a ella. Yo me metía, hermanos, a opinar y a discutir sobre algo que yo no sabía, no conocía, ignoraba completamente. Sin embargo, como el mundo me había llenado la cabeza de corrientes filosóficas o de corrientes humanistas, pues yo creía que tenía la razón. Y entonces a mí me parecía, yo le decía: eso es irresponsable, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer algo. Y sí, la Biblia nos dice qué es lo que debemos de hacer. No es lo que el mundo nos dice que debemos de hacer, hermanos. Entonces, ese no se preocupen por nada. Tenemos que notar que la palabra de Dios no nos manda a quedarnos de brazos cruzados en el momento de la dificultad,
de manera irresponsable, hermanos. O que vayamos a distraernos, o que nos diga, cuando llegue una dificultad, váyanse de paseo. No, la palabra de Dios nos manda, hermanos, número uno, porque ahí pues son tres cosas las que nos dice este versículo. Nos dice, oren, pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces, con respecto a llevar en oración y ruego nuestras dificultades ante el trono de Dios, eso es orar, es abrir nuestro corazón, es decirle a Dios qué es lo que está sucediendo con nosotros, decirle a Dios qué es lo que nuestro corazón anhela con respecto a los planes que Él tiene para nuestras vidas. Decirle a Dios que lamentamos mucho y que nos duele, que nos entristece haber sido tan rebeldes a su palabra y haber tardado tanto en llegar a sus caminos. Entonces, llevar en oración y ruego nuestras dificultades ante el trono de Dios es llevar ante el trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque estamos hablando cuando llegan dificultades a nuestra vida. ¿Acaso no es cierto que todos necesitamos el socorro, en este caso de Dios? Entonces, nos manda no a cruzar de brazos, nos manda a orar de manera intensa, con fuerte sentido de necesidad, pero también de fe, creyendo que el Señor nos está escuchando, ya que sólo así se disipa la ansiedad y la preocupación que altera nuestra conducta. Cuando llega una preocupación, una prueba, una dificultad, una crisis a nuestra vida, hermanos, nosotros, si no estamos enfocados, entonces empezamos a preocuparnos. Y esa preocupación, hermanos, nos predispone hacia estados de ansiedad. Nos ponemos ansiosos. Y esa ansiedad, pues, nos llena de la preocupación y altera nuestra conducta. ¿Cuántas veces en un matrimonio, ya sea él o ella, pues tiene una preocupación y el otro pues hasta ese momento no sabe qué es lo que ha acontecido y llega a su casa en condiciones normales y la otra persona, como no tiene el recurso de la oración, como no le han enseñado que hay que acercarse confiadamente al trono de la gracia, entonces está preocupado, está tenso, está ansioso. Y cuando siente que la otra persona está tocando otros temas, las respuestas muchas veces son llenas de esa preocupación, de ese malestar que hay en nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos tratar de evitar que nuestra conducta se altere, de tal forma que podamos tratar mal a uno de nuestros seres amados, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o a nuestros vecinos, aún a las personas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Nosotros debemos de evitar a toda costa dar una respuesta grosera, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ir inmediatamente al trono de la gracia, a buscar el socorro del Señor. Y entonces, eso es lo que recomienda nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dice, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, capítulo 18 y verso 1. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está la clave con respecto a esto, hermanos. La necesidad que nosotros debemos de cargar constantemente, siempre con nosotros, de orar, de comunicar esto a nuestro Señor, de abrir nuestro corazón al Señor y no desmayar, dice la palabra. Entonces, acto seguido les cuenta a nuestro Señor Jesucristo la parábola de la viuda y el juez injusto, que ni temía a Dios, dice la palabra, ni respetaba a los hombres. De esta manera, nuestro Señor les ilustra
que la perseverancia de la viuda le dio frutos. Y si nosotros aplicamos el clamor y la súplica a nuestro Padre que está en los cielos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escucha y nos responde de acuerdo a su soberana voluntad y en el tiempo que Él decide, que por cierto el tiempo que Él decide es el más apropiado, el más conveniente, es el mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en el momento de la prueba. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer es orar, llevar en oración y ruego nuestras dificultades. La segunda cosa es, que dice la palabra, es pídanle a Dios todo lo que necesiten. Debemos primero llenar nuestro corazón y nuestra mente con la esperanza de saber que Dios no nos dejará solos, hermano. Que las adversidades o pruebas que llegan a nuestras vidas, por difíciles que parezcan, las necesitamos para desarrollar madurez, confianza en nuestro Dios, fidelidad y sobre todo la fe inquebrantable como un fruto del Espíritu Santo. En el número 2, tenemos que pedirle al Señor, a Dios, todo lo que nosotros necesitemos, pero creyendo, confiando. Y lo tercero, dice, sean agradecidos y presenten su clamor con acciones de gracias. Debemos incluir, hermanos, una expresión de gratitud. No importa la situación en la que estemos viviendo. Siempre hay oportunidad para que nosotros podamos agradecerle al Señor, como un testimonio de nuestra certeza que Dios está obrando para bien y que la base de nuestra confianza no debería de estar cifrada en las bendiciones que podríamos recibir, sino en el amor y agradecimiento que tenemos en y por Jesucristo. Hermanos, yo veo cuántos mensajes circulan en las redes y muchas veces hay una tendencia a enfatizar las bendiciones, lo que nosotros vamos a recibir, lo que esperamos, lo que tenemos confianza en el Señor, porque realmente estamos confiando en las bendiciones o estamos confiando en el Señor que nos puede dar esas bendiciones. Nuestra confianza debe de estar en el Señor, hermano, no en las bendiciones que podemos recibir. Y esa confianza debe de nacer de un corazón que agradezca, que esté lleno de gratitud al Señor, pero también lleno de amor. Que aprendamos a amar al Señor. En esta porción de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos muestra la forma en que él oraba, que nos sirve a nosotros de inspiración y de guía para animarnos a practicarla. La promesa es que al hacerlo de esa manera, se puede recibir la paz de Dios. Es una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Y aunque no se alcance a comprender, protege el corazón y la mente al creer y confiar que se cumplirá en nosotros. Nosotros debemos ser parte de esas promesas que el Señor está dándonos a través de su palabra. Y precisamente al confiar nosotros, al creer y confiar en esas promesas, nosotros tenemos que saber que también se cumplirán en nosotros. El término proteger o guardar, cuando dice protege el corazón y la mente, ese término proteger o guardar proviene del vocabulario militar y se refiere a la actividad de los centinelas que cuidaban la tranquilidad de la ciudad de noche y de día, evitando cualquier sorpresa que pudiera causarles algún daño o algún mal. Y nos recuerda ese pasaje que está en Isaías, capítulo 26 y verso 3. Esto de confiar en la protección que el Señor nos da. Isaías 26, capítulo 3, dice: tú guardarás en completa
paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor nos está descubriendo esta noche cuántas herramientas nos está dando, herramientas espirituales, porque todos muchas veces somos presa de alguna situación que nos llega de sorpresa. Todos muchas veces caemos en la trampa de preocuparnos excesivamente por una situación antes de ir al trono de la gracia y depositarla en las manos amorosas, protectoras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora el Señor quiere que nosotros tengamos esas herramientas para que las ocupemos, para que no caigamos en el vacío de la angustia, de la ansiedad. Hermanos, nunca podremos evitar nosotros los conflictos en el mundo en el que vivimos, pero con la mirada puesta en Jesucristo, hermano, podremos experimentar la paz verdadera aún en medio del caos que nos rodea. Esa es la certeza que nosotros debemos de tener, que si nosotros tenemos nuestra atención, cuando dice la mirada puesta en Jesucristo, se refiere a nuestra atención, a que nosotros estemos enfocados en nuestro Señor Jesucristo, que no nos sintamos solos y mucho menos abandonados, desprotegidos, hermanos. El Espíritu Santo nos guía por sendas de verdad y de justicia cuando nos depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud es firme y estable cuando sabemos que estamos en sus manos, que estamos nosotros confiando en Él. Solamente así podemos nosotros tener una posición, una actitud firme y estable, apoyados por su amor inalterable y su gran poder. La confusión que nos podría acechar no nos conmoverá, hermanos. No nos conmoverá. Hermanos, el Salmo capítulo 4 y verso 8 nos dice esto que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida, hermanos, cuando nosotros estamos depositados en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Salmo capítulo 4 y verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué precioso, qué preciosa palabra la que el Señor nos está haciendo que nosotros la insertemos en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. Tenemos que atesorar esta palabra que el Señor nos está dando. Quizá no tenemos idea, hermanos, de la cantidad de personas y aún de hermanos y hermanas cristianas que pasan noches enteras sin poder conciliar el sueño, presas de preocupaciones, de incertidumbres, de angustias, debido a algunas situaciones que consideran muy difíciles de resolver. Algunos oran al Señor, pero sin creer que Él tiene el control de todo lo que sucede y llega a nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros vamos delante de nuestro Señor a suplicarle al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, nosotros tenemos que saber, tenemos que confiar que nuestro Señor tiene el control de todo lo que sucede y de todo lo que llega a nuestras vidas. Nosotros muchas veces olvidamos su palabra, hermanos, su bendita palabra, y entonces caemos muchas veces. Yo pensaba antes, hermanos, que depositar toda mi confianza, toda mi vida, todos mis planes en las manos del Señor, cuando yo venía comenzando a dar mis primeros pasos en el Evangelio, lleno de intelectualidad vacía, eso era lo que sentía yo en mi corazón, que como que yo estaba saltando al vacío. Y no me daba cuenta que al hacerlo de esta manera, confiando en nuestro Señor, yo estaba saltando a los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar más seguro, hermanos.
es el lugar más seguro. Entonces, nos dice en el Evangelio, según el apóstol Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. Nuevamente voy a leer dos versiones. La primera versión que voy a leer dice: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Esto se los está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Verso 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy a leer este versículo 33 en la versión Palabra de Dios para Todos. Consideré yo que era bien ilustrativo leer esta versión de la Palabra de Dios para Todos. Dice el verso 33: Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que enfrentar persecución, pero sean valientes, dice el Señor. Yo he conquistado al mundo. ¡Aleluya! Hermanos, ¿cómo no podemos nosotros estar en las mejores manos, en el mejor lugar, confiando en la provisión de nuestro Señor Jesucristo, en el cuidado de nuestro Señor Jesucristo, en la protección, en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo? Porque acá nuestro Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos en ese momento, y a nosotros nos está preparando hoy, conociendo la deficiencia en la fe de ellos. Por supuesto, la deficiencia que hay en la fe en algunos de nosotros. Yo me voy con ese grupo de que todavía tengo yo deficiencia en la fe. Pues el acontecimiento de la cruz estaba muy cercano y ellos abandonarían a su Señor. Nuestro Señor Jesucristo está profetizando el esparcimiento de todos ellos, hermanos, cuando llegue el momento del arresto por los soldados. Sin embargo, a pesar que lo abandonarían antes de que suceda, les está diciendo que no se siente abandonado, porque nuestro Señor Jesucristo nunca se desenfoca de la plena comunión con su Padre. Hermanos, qué enseñanza más preciosa la que nuestro Señor nos está dando esta noche. Porque, ¿cómo insistimos nosotros, hermanos, todos los que predican en el transcurso de la semana? Y es una frase que tiene y la menciona continuamente nuestro pastor, que hay que estar enfocados. Hay que estar enfocados en las cosas que el Señor nos tiene haciendo en esta etapa, en este momento. Porque de repente aparecen un montón de cosas y si no estamos enfocados, nosotros correríamos y caeríamos en el activismo. Pero nosotros debemos de estar plena y totalmente enfocados, hermanos, en nuestro Señor, en su palabra, en sus promesas, en sus planes. Así como el Señor estaba totalmente, plenamente enfocado por la comunión que permanecía de carácter permanente con su Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 29, el Señor nos dice esto. Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 29. Porque el que me envió conmigo está, dice el Señor. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren, hermanos,
este versículo 29, que es apenas 3 renglones, el Señor está haciendo una afirmación y nos está dando la clave de cómo nosotros, hermano, hermana, no debemos en ningún momento sentirnos solos. Porque dice, el que me envió, conmigo está, dice el Señor. No me ha dejado solo el Padre. Pero aquí está la clave. ¿Por qué es que el Padre no lo ha dejado solo? Porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Esta es la clave, hermanos. La obediencia. Es la obediencia. Nosotros, hermanos, muchas veces hacemos cosas sin tomar en consideración la palabra del Señor, sin ir delante del trono de la gracia, sin orar y llegar delante de Él antes de empezar a buscar las opciones para solucionar alguna situación que nos está aconteciendo. Nosotros debemos siempre estar enfocados, conectados con el Señor. Y esa es la clave para que nosotros podamos no sentir esos estados en los que ya los hemos sentido la mayoría de nosotros, por no decir todos. Ya hemos sentido esos estados donde nos sentimos abandonados, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que nadie está con nosotros, olvidando que nuestro Señor nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Nuestro Señor nos muestra en este texto de Juan, en este capítulo 16 que termina con el verso 33, que a sus discípulos les está llegando el momento de practicar todas las enseñanzas recibidas a lo largo de los 3 años caminando junto a Él. Se va aproximando el momento en que esos 3 años en los que los discípulos, los apóstoles, anduvieron cerca de nuestro Señor, junto con Él, comían con Él, dormían con Él, veían todo lo que Él hacía, veían cómo modelaba Él la paciencia, la piedad, la misericordia, el amor y una serie de virtudes que tiene nuestro Señor Jesucristo. Se estaba aproximando el momento en que ellos iban a necesitar esas enseñanzas recibidas. Todas esas enseñanzas que tenían el propósito de asegurar que los discípulos tuvieran paz. Porque la paz solo la podían obtener y solo la podemos obtener al tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pero para confiar en Él debemos de creer en todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su palabra, modeló y enseñó. Esa paz que recibieron producto de confiar y creer en Jesucristo. Voy a volver a leer esa partecita. La paz solamente se puede obtener para nosotros como cristianos, como creyentes, como nacidos de nuevo. La paz solamente la podemos obtener al tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Pero para confiar en Él, debemos de creer en todo lo que Él dice, hace, modela y recomienda. Hermanos, siempre vamos a ir a detenernos en la palabra, porque nuestro Señor les modeló y les enseñó. Esa paz que recibieron, producto de confiar y creer en Él, en nuestro Señor Jesucristo, solo podía ser posible sobre la base de la fe. Hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos cuando viene una situación, cuando viene una prueba, cuando viene una adversidad, cuando viene una situación que nos pone en crisis. Hermanos, en ese momento a nosotros se nos esconde ese poco de fe que el Señor ya ha desarrollado en nuestro corazón. Esta noche yo quiero que nos hagamos una pregunta, cada uno de nosotros, los que estamos viendo en este momento y los que van a ver este video más adelante, otro día. Pero hagámonos una pregunta.
¿Estamos viviendo cada uno de nosotros con esa paz que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él es que podemos tener paz. Esta clase de paz solo la produce la íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo. El contexto de esto que estamos viendo indica que Jesucristo no es que pusiera en duda la fe de sus discípulos. No es eso, porque había muchas evidencias de que ellos sí creían. Pero, hermanos, quiero que nos reflejemos en esto. Era una fe deficiente la que los discípulos de él tenían. Era una fe inmadura, que nuestro Señor sabía que no soportaría las duras pruebas que estaban por enfrentar. Por eso es que nosotros debemos de ser diligentes cuando el Señor nos lleva a periodos de preparación intensiva. Tenemos que atesorar esa preparación, porque sabe el Señor que más adelante nosotros vamos a necesitar toda esa preparación que el Señor nos ha estado dando durante periodos de tiempo. Entonces, ellos estaban a punto de enfrentar una cantidad de pruebas, comenzando por la proximidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su Maestro. Estaba próximo a que el Señor fuera a morir a la cruz. Y esa fe deficiente e inmadura los haría abandonar al Señor a la hora del arresto. Quedó registro, hermano, en las Escrituras, que los miembros fundadores de la primera iglesia de nuestro Señor fueron hombres desacreditados, ¿verdad? Allá cuando en ese proceso la fe de ellos todavía era inmadura, ¿verdad? Era deficiente, como la de algunos de nosotros, que estamos nosotros preparándonos, que cada día estamos buscando la forma de fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los miembros fundadores de la iglesia en algún momento fueron desacreditados. La iglesia debe su existencia no a la fe de ellos, de los primeros discípulos, o de los que estaban allá con la iglesia primitiva. No debe su existencia a la fe de ellos, ni a su coraje, ni a virtud alguna de ellos, sino más bien a la obra que Jesucristo había ya desarrollado en ellos. Y es la misma obra que nuestro Señor está desarrollando en cada uno de nosotros, en ustedes y en mí. Tenemos que reconocer que necesitamos cada día más de Él, más de su presencia, más de su comunión, de esa comunión que tenemos que tener, de estar enfocados en Él. Después de recibir toda esa enseñanza de parte del Señor, ellos tenían que experimentar sus propias vivencias, como nos sucede a cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos que equivocarnos, tenemos que cometer errores. Ellos incluso salieron corriendo, miren, se esparcieron, cada uno salió por su lado. Y ahí cita las Escrituras que Pedro se quedó por ahí cerca para poder ver qué es lo que estaba sucediendo después del arresto del Señor, ¿verdad? Y entonces recordemos que nuestro Señor Jesucristo le había dicho que lo iba a negar antes de que el gallo cantara 3 veces. Lo iba a negar. Y él le dijo, no, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte, si es posible. Eran las actitudes emotivas del apóstol Pedro. Porque por supuesto, después de que nuestro Señor lo restauró, como ha hecho con la mayoría de nosotros, después de que lo restauró, lo estableció dentro de la iglesia, ¿verdad? De los principios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que equivocarnos para que después podamos darnos cuenta que debemos aprender a hacer las cosas, hermanos, y hay que ponerle atención a esto, miren. Tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera.
con los métodos de Dios y no con los nuestros, y en el tiempo de Dios y no cuando nosotros queramos. Hermanos, ¿cómo insistimos nosotros en que hay que hacer las cosas bajo el orden de Dios? Porque Dios ha establecido un orden para todo, y bajo la autoridad que Dios ha delegado. Esas dos cosas tenemos que respetarlas siempre, porque es a la manera de Dios, bajo el orden de Dios, bajo la autoridad de Dios y en el tiempo de Dios. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 27, Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 27, he tomado este versículo de la Biblia, palabra de Dios para todos, hermanos. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Una vez más, nuestro Señor está diciendo que nos está dando su propia paz. Qué precioso nuestro Señor. Él se despojó de todo para venir acá a encarnarse como un hombre. Pero ya estando en su ministerio, Él siempre se despojaba de muchas cosas, de su comodidad, de su comida para hacer la voluntad del Padre. Y ahora dice: mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo, egoístamente, con motivaciones impropias, con motivos egoístas o con motivos equivocados en nuestro corazón. Algunas veces nosotros hacemos, sí es cierto, se ve como una obra de justicia, pero muchas veces el motivo con el cual lo estamos haciendo dentro del corazón es un motivo equivocado. Entonces tenemos que hacer lo correcto con el motivo correcto en nuestro corazón. Nuestro Señor acá les afirma que no los dejará solos, hermano. No los dejará solos. No estamos solos. Les enviará al Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan habla mucho del Consolador, del Paracletos, nuestro Señor. Y entonces dice que les enviará al Espíritu Santo. Además les explica que el Espíritu Santo, dice, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Qué precioso esto, hermanos. No deja cabos sueltos el Señor. Les dice que el Espíritu Santo les enseñará todo lo que ellos necesitarían saber para realizar su ministerio de extender el reino de Dios. Incluiría también la función de recordarles y aclarar lo que Jesús les había enseñado durante su estadía, esos 3 años con ellos. Esta función sería vital, no solo en la enseñanza y predicación del Evangelio a los de su época, porque les encomendó esa misión a sus discípulos allá en esa época, en la época en la que ellos estaban viviendo, sino también en la producción del Nuevo Testamento. Esa función sigue siendo vital para todo creyente y toda iglesia que representa fielmente a Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, nuestro Señor quiere que nosotros hoy día, nos demos cuenta que sus palabras tienen vigencia y la tendrán por la eternidad. Están vigentes hasta el día de hoy y estarán vigentes eternamente y para siempre. Que su paz está disponible para quienes creemos en Él. Necesitamos interiorizar y llenarnos de la paz de Jesucristo, hermanos. No leamos esto intelectualmente. Tenemos que apropiarnos de esta palabra y hacerla nuestra en el interior nuestro, hermanos. Porque al interiorizarla y llenarnos de la paz de Jesucristo, entonces, y solo entonces, podremos cumplir la misión que nos ha encomendado.
la comisión que a cada uno nos ha encomendado el Señor. Hay dos cosas que nos ha encomendado fundamentales en su palabra, y es ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Por supuesto que nosotros vamos a ir a cualquier lugar del mundo o de nuestro país que el Señor nos envíe. No importa cuál sea el lugar, no importa si está dentro de sus expectativas o no. Si ese es el lugar al que Dios lo quiere mover, usted diga, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero la otra cosa es predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Hermanos, nosotros tenemos que reflejar la paz de Jesucristo, pero no podemos reflejar algo que no tenemos en nuestro interior. Tenemos que llevarla a nuestro interior, creer en nuestro Señor, confiar en Él. Y solamente así nosotros vamos a poder tener paz en medio de la tempestad, paz en medio de la tormenta, porque Él es el príncipe de paz, hermanos. Él es la única verdad en la que podemos confiar plenamente. Así lo dice Isaías, capítulo 26 y verso 3. Miren lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Aleluya. Tú, Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Voy a parafrasear esta parte de este versículo. Tú guardarás en completa paz, Señor, a quien esté con todos los días enfocado en ti, a quien esté creyendo tu palabra, tu testimonio, tus instrucciones, tus recomendaciones, tus mandamientos, Señor, porque hay cosas que tú nos dices que no son una opción, son mandamientos. Los tenemos que hacer o hacer. Solo esas dos alternativas existen. O hacerlas o hacerlo, para obedecerle a nuestro Señor. Entonces, tú guardarás en completa paz a aquel que esté enfocado permanentemente en ti. Porque si está enfocado en ti, entonces se cumple esta segunda parte. Porque en ti ha confiado. Usted no puede estar enfocado en una persona en la que no confíe, hermano. A menos que le guste sufrir. Pero esta noche el Señor ha prometido darnos su paz. Y esa paz nosotros la necesitamos todos los días de nuestra vida. Porque al tener la paz de Dios, al tener la paz de Jesucristo, hermanos, nosotros podemos recibir una ofensa, podemos recibir algo que no nos agrade y hasta que nos parezca injusto, una orden de un jefe superior, una recomendación, una observación. Si nosotros tenemos la paz de Jesucristo, nuestra reacción no va a ser alterada defendiéndonos. Porque cuando ya nosotros nos sentimos atacados, dice una persona que el que ha sido atacado, ataca. El que ha sido agredido, agrede. Pero solamente si no tiene la paz de Jesucristo en su corazón. Pero si una persona tiene la paz de Jesucristo, guarda silencio. Se queda callado. Se queda callado. Y espera en el Señor. Hermanos, ¿cuántos testimonios nosotros podemos sembrar en muchos corazones cuando tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo? Porque entonces nuestra reacción ya no va a ser impulsiva. Ya nosotros ya no vamos a reaccionar con nuestro hígado,
No, ya vamos a reaccionar en virtud de la paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y que ha desarrollado en nuestro corazón. Por supuesto que esto es todo un proceso. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esta noche no nos queda más, hermanos, que suplicarle a nuestro Señor que nos imparta esa paz, para que nosotros podamos vivir con ella, para que nosotros podamos reaccionar a través de ella, para que podamos comportarnos teniendo esa paz dentro de nosotros mismos. Así que esta noche, hermanos, solo me resta que incline su rostro y que podamos orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha impartido esa paz, nos ha enseñado cómo obtenerla, Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice tu palabra. Y Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tú nos has ministrado y que has desarrollado en nuestros corazones, es la que nos permite, Señor, dar testimonio, ser un testimonio y no reaccionar como antes lo hacíamos, hermano, Señor. Ahora, Señor, queremos reaccionar de acuerdo a esa paz. Y si nos falta la paz tuya, sabemos dónde encontrarla. Sabemos que si te la pedimos, si te suplicamos, tú eres misericordioso y nos vas a impartir esa paz que tanta falta nos hace algunas veces a algunos de nosotros. Señor, te suplico que ministres esa paz a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que están conectados en este momento y a los que se van a conectar de acuerdo a tus planes, a tus propósitos, otro día. Señor, ministra tu paz, por favor, para que podamos nosotros ser un testimonio viviente de que tú has desarrollado en nosotros tu naturaleza. ¡Qué bendición! Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos.